En el mundo cristiano se termina el año 2018. Estados Unidos anuncia retiro de sus tropas en Siria y Afganistán, lo que provoca la renuncia del ministro de Defensa. Parálisis gubernamental en Estados Unidos por falta de acuerdo en el presupuesto de la nación. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Escáner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria. La actualidad de esta semana, que es la última semana del año del calendario cristiano 2018. Deseamos a todos nuestros auditores cristianos una feliz Navidad y un próspero año 2019, lleno de felicidad, alegría, paz y prosperidad para todos nuestros auditores cristianos. Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente que las tropas norteamericanas se iban a retirar o iban a comenzar un proceso de retiro, puesto que estamos hablando de varias decenas de miles de soldados y oficiales, tanto de Siria como de Afganistán. Este retiro formaba parte del programa electoral del presidente Barack Obama, que nunca pudo realizarlo por la oposición que encontró en el Parlamento por parte de los republicanos. No formaba nunca parte del programa de Donald Trump, nunca se habló en la campaña electoral de este tema. Sin embargo, Donald Trump anuncia oficialmente el retiro. ¿Qué significa este retiro? A nivel interno, primero, oposición del ministro de Defensa, Jim Mattis, que presentó inmediatamente su renuncia a la cabeza del Pentágono, indicando que no era el momento para retirarse ni de Siria ni de Afganistán. A lo que Donald Trump respondió aceptando la renuncia del ministro de Defensa, que la tarea de terminar con el Estado Islámico ya fue realizada. Por consiguiente, no hay mayores razones para que el ejército norteamericano, su aviación y su armada se mantengan en el conflicto interno de Siria. Al respecto, recordemos que el objetivo cuando Estados Unidos mandó tropas a Siria no era terminar con el Estado Islámico. Es más, en un comienzo, cuando llegaron las tropas norteamericanas, el Estado Islámico fue uno de los aliados de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Bashar el-Assad, que era el objetivo desde tiempos de Bush hijo de Estados Unidos, derrocar a Bashar el-Assad. Hemos comentado el porqué. Fundamentalmente aquí en Escáner Internacional nos parece que el principal objetivo era cambiar de gobierno en Siria para cerrar el acceso a China con su proyecto de la Ruta de la Seda, proyecto que el gobierno sirio apoya y autoriza. No pudo Estados Unidos, en todos los años que estuvo presente, derrocar a Bashar el-Assad, que era el objetivo, puesto que Bashar el-Assad contaba con el apoyo no solo de Rusia, sino que también de China. Al no poder derrocarlo y con la radicalización de este movimiento que al principio fue un aliado de Estados Unidos y se radicalizó el Estado Islámico, Estados Unidos tuvo que enfrentar a su ex aliado hasta dejarlo convertido en la mínima expresión. Como bien lo dice Donald Trump, ya el Estado Islámico, al menos en Siria, fue dejado
fuera de combate. El Estado Islámico ocupó ciudades en Siria y ya está, como lo dijéramos, fuera de combate. Por consiguiente, Donald Trump dice que la misión fue lograda, fue realizada y con éxito. Pero ¿y la misión de derrocar a Bashar el-Assad? ¿Abandona Estados Unidos el proyecto de participar en la formación de un nuevo gobierno en Siria, así como lo hizo en Irak? Sí, lo abandona, puesto que en todos estos años no lo logró. Bashar el-Assad cuenta con un apoyo importante dentro de Siria, un apoyo casi total dentro de las Fuerzas Armadas sirias y un apoyo exterior de Rusia y China, que hicieron de este gobierno un gobierno que no podía ser removido o derrocado o cambiado. Se retira derrotado Estados Unidos. Pero ¿qué consecuencias puede tener este retiro y que no le gusta a la Unión Europea? Es que en las tierras, en los lugares donde dominó el Estado Islámico y que el mismo Estados Unidos derribó en estos últimos años, quedan como dueños y señores de estas tierras, dependiendo del gobierno central de Bashar el-Assad, los kurdos. Recordemos que los kurdos es un pueblo que tuvieron en algún momento un país, que fue luego invadido por Turquía, y Turquía expulsó a los kurdos que vivían en esta región kurda, que quedó dividida entre Turquía, Irak y Siria. Y los kurdos fueron diseminados entre Irak y Siria, puesto que en la zona turca no querían kurdos. Estos kurdos, que en principio se oponen al gobierno de Bashar el-Assad y se oponen también al actual gobierno iraquí manejado por Estados Unidos, estos kurdos sin duda van a levantarse en armas para obtener nuevamente la creación de un Estado kurdo, que es el objetivo de ellos en las tierras que en algún momento de la historia les pertenecieron. Turquía, por supuesto, se opone al Estado kurdo y va a utilizar, ya lo anunció Erdogan, toda la fuerza necesaria para impedir que los kurdos se organicen y obtengan la creación de este Estado kurdo. Esto significa que la zona kurda de Irak, Siria y Turquía, al retirarse Estados Unidos, queda bajo control turco, lo que por supuesto no le gusta a la Unión Europea. Turquía es un país que está dentro del continente europeo, es un país que forma parte de la OTAN, pero no forma parte de la Unión Europea. Turquía ha presentado en 3 ocasiones su candidatura a la Unión Europea y las 3 veces la candidatura ha sido rechazada. Por consiguiente, la Unión Europea ve con muy malos ojos que Turquía quede con el control de esta zona kurda al retirarse Estados Unidos, y la Unión Europea ha manifestado su absoluto desacuerdo con Donald Trump de abandonar militarmente esta región en conflicto. Por otra parte, Donald Trump anuncia el retiro de Afganistán, en donde el combate en las montañas de Tora Bora son contra el integrismo de Afganistán, que en algún momento fue gobierno. Al llegar a Estados Unidos después del atentado de las Torres en Nueva York, el gobierno integrista
fue derrocado y hay actualmente un gobierno favorable a Estados Unidos, pero con una enorme oposición por parte del integrismo en Afganistán, una enorme oposición que se centra en las montañas de Tora Bora, región que militarmente es impenetrable. Estados Unidos, después de más de 10 años intentando ingresar a esta región de Tora Bora, que es montañosa y con cuevas subterráneas, grutas, etc. Por consiguiente, Estados Unidos se retira y deja el combate entre el gobierno que Estados Unidos deja en el poder y los grupos integristas talibanes que están concentrados en Tora Bora, en la frontera con Pakistán. ¿Qué va a ocurrir? Sin duda que el integrismo talibán va a volver a conquistar el gobierno de Afganistán. Recordemos que Afganistán es el primer exportador de materia prima, amapolas, para fabricar opio. Y la verdad es que el país vive exclusivamente de eso, de la materia prima para fabricar opio, lo que por supuesto constituye un peligro para el mundo tanto occidental como oriental, pero los talibanes de Tora Bora no pudieron ser reducidos por el ejército rojo de la Unión Soviética en su momento, cuando el ejército rojo decidió abandonar Afganistán a su suerte. Entonces ingresó Estados Unidos en represalia por el atentado de las Torres, y Estados Unidos nunca pudo, a pesar de que sí pudo en la capital nombrar un gobierno que les sea favorable. Los talibanes se refugiaron en la zona de Tora Bora y hasta el día de hoy no han podido ser reducidos. Por consiguiente, anuncia Donald Trump que se retira. También esto produce efectos en Europa, en la Unión Europea, puesto que las Fuerzas Armadas norteamericanas estaban en el interior de una coalición internacional en la que participa Francia e Inglaterra, 3 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Francia e Inglaterra no ven con buenos ojos que Estados Unidos se retire y los deje solos en el combate para evitar el integrismo talibán y además el tráfico de amapola para fabricar opio en Afganistán. Sin embargo, el anuncio fue hecho, no sabemos si realmente Estados Unidos se va a retirar, pero el anuncio oficial fue hecho y esto tampoco formaba parte de las promesas o del programa electoral de Donald Trump. Es algo que surgió esta semana. Nunca antes Donald Trump había manifestado que le gustaría o que iba a estudiar la situación en Afganistán, sino que, como acostumbra Donald Trump, publicó un Twitter en el que dice que nos retiramos. Esto, lo decíamos, provoca la renuncia del ministro de Defensa Jim Mattis y una oposición importante dentro del Partido Republicano. En este retiro, que formaba parte del programa de Barack Obama, Donald Trump tiene el apoyo en el Congreso de los congresistas demócratas, pero no tiene el apoyo al 100% de su partido, el Partido Republicano. Sabremos en los próximos días cómo va a poder sortear esta salida de 2 frentes. Ahora, ¿qué significa que Estados Unidos se retire de 2 frentes medio orientales o casi orientales, o del Pequeño Oriente o del Oriente Próximo, como queramos llamarlo,
¿Qué significa que Estados Unidos se retire? Esto da lugar para un análisis más profundo que seguramente haremos la próxima semana, pero también significa que Estados Unidos, y lo debe haber visto Donald Trump, ha abandonado en cierta medida su propio patio trasero, o sea, América Latina. Se le descompuso el problema en Venezuela y a pesar de todos sus esfuerzos, la oposición venezolana, con todo el apoyo de Estados Unidos, no ha logrado y aparentemente no va a lograr cambiar al gobierno de Maduro en Venezuela, gobierno que tiene ahora el apoyo militar de Rusia. No nos olvidemos que Rusia mandó 2 aviones con cargas nucleares a Caracas, aviones que ya volvieron a Rusia. O sea, esto era un mensaje. No es que Rusia se haya instalado militarmente en Venezuela, pero era un mensaje hacia Donald Trump en el que claramente Rusia decía que estaba dispuesto a apoyar militarmente a Nicolás Maduro en Venezuela. Esos aviones ya se regresaron, pero el mensaje fue lanzado y ese mensaje sin duda ha provocado preocupación en el Pentágono, en la Casa Blanca, en el Capitolio, y probablemente esta preocupación esté en el origen de la idea de abandonar 2 guerras que están perdidas para Estados Unidos, en donde Estados Unidos durante más de 10 años ha intentado terminar con los talibanes y no lo ha logrado, y por otro lado derrocar a Bashar el-Assad, objetivo que definitivamente no se logró. Estados Unidos se contenta de 2 derrotas y por medio del retiro se repliega a frentes que le son más cercanos y que le están complicando la existencia en esta América Latina. Por otra parte, hecho nuevo en Estados Unidos, el gobierno está ya en estado de parálisis casi total, puesto que no se llegó antes del plazo determinado por la Constitución, no se llegó a un acuerdo presupuestario para el año 2019. El presupuesto que Donald Trump presentó para el año 2019 no fue aprobado. Una parte sí, otra parte no, pero el presupuesto globalmente no fue aprobado. Esto significa que no hay presupuesto. Esto significa que a partir del 1 de enero el gobierno no puede girar ni para comprar café. No puede girar dinero porque el presupuesto no está aprobado. ¿Qué puede significar esto? La educación pública no tiene presupuesto. La salud pública, que es pequeña en Estados Unidos, mucho más pequeña que la educación pública, no puede funcionar porque no tiene presupuesto. Los ministerios no pueden funcionar porque no tienen presupuesto. La Casa Blanca no puede funcionar porque no tiene presupuesto. Y a finales de enero no se puede pagar los sueldos de los funcionarios públicos porque no hay dinero previsto en el presupuesto que fue rechazado. No es primera vez que ocurre en Estados Unidos. No es primera vez. Ya había ocurrido en varias ocasiones y generalmente era un juego de brazo de bronce en donde tanto el Congreso como la Casa Blanca negociaban hasta última hora, y yo te doy esto, tú me das esto, y finalmente, unos minutos antes del cierre del plazo para aprobar el presupuesto, se aprobaba. Es la primera vez que no se aprobó y Donald Trump se negó a negociar.
Dijo, si no me aprueban mi presupuesto, no hay presupuesto. Por consiguiente, no hay presupuesto. Ya estamos fuera de plazo, o sea, la negociación constitucionalmente estaría descartada, aunque por supuesto que se puede hacer una excepción constitucional si hubiera voluntad de negociar. Por lo que hemos podido leer y ver, el Congreso está dispuesto a negociar. Donald Trump no. Dijo que él no tenía nada que negociar y que si no le aprobaban el presupuesto no había presupuesto y punto. Dentro de la manera de actuar de Donald Trump, que ha ido comunicando esto por Twitter cada día. Y uno de los puntos en donde debiera intervenir una negociación, pero el presidente no está abierto a negociar, es el famoso muro que él prometió. Recordemos que cuando él prometió este muro decía que lo iba a pagar México, pero México no aceptó esta medida y no se puede legislar en Estados Unidos sobre la política o los presupuestos mexicanos, o sea, a menos de intervenir militarmente no hay manera de imponerle a México que pague el muro, y México, menos en el gobierno actual, no tiene intenciones de pagar el muro. Entonces Trump puso su muro en el presupuesto de 2019 y le acordaron una parte para hacer muro en la zona más problemática, específicamente en Nuevo México y en Texas. O sea que podría, si el presupuesto estuviera aprobado, podría comenzarse la construcción del muro en la frontera de Nuevo México y en la frontera de Texas. No así en California o en Arizona o en otros estados fronterizos. ¿Qué dice Donald Trump? Que no, que él quiere todo el dinero para el muro y si no, no hay presupuesto. Esto es un brazo de bronce, a ver, ¿quién da su brazo a torcer? Porque no podemos imaginarnos que la primera potencia mundial, al menos un rol que comparte con China, uno es primero, el otro es segundo en diferentes aspectos, una de las primeras potencias mundiales, no nos parece creíble que empiece el 1 de enero sin presupuesto, aunque ya estamos fuera de plazo. Por consiguiente veremos qué sorpresa nos entrega dentro de los próximos días esta dicotomía, esta diferencia que hay entre ambos gobiernos, entre ambos poderes. Recordemos nuestros deseos de felicidad para nuestros auditores cristianos que celebran su Año Nuevo y al mismo tiempo unos días antes la Navidad, porque ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.